Y continuamos en diálogos y estoy con el doctor Roberto Tafani, médico pero analista y politólogo, diría yo, porque le encantan los temas nacionales. Así que vamos a hablar con él para ver qué visión tiene él hoy de Argentina. Hola Roberto, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto conversar contigo. Dame una primera impresión, así, una visión general de cómo estás viendo hoy vos a nuestro país. Bueno, lo estoy viendo básicamente con un problema político que no se resuelve, que ya van demasiados meses, donde me parece que estamos con dos coaliciones, ambas muy débiles, una en el oficialismo y otra en la oposición. Y creo que, por ejemplo, en la coalición oficialista, la vicepresidenta está preocupado por su pasado, el otro integrante del Frente Renovador, Massa, está preocupado por su futuro y busca distanciarse y su ambigüedad de siempre y dar opiniones aquí y allá, tratando de que esta ambigüedad y esta debilidad política que él mismo se ha ganado sea, digamos, disfrazada del racionalismo futuro. Y en el presente lo veo el presidente consumiéndose en una gran debilidad institucional. Es en este contexto donde aparece la carta de Cristina. Eso en cuanto a la coalición débil y sin liderazgo del oficialismo. Ahora, nosotros hablamos hace 2 meses y me acuerdo que nuestra última cuestión fue Macri. Vos me preguntaste qué pensás de Macri y yo te dije, Macri resta más que lo que suma. Bueno, yo sigo pensando exactamente lo mismo y creo que en esta coalición opositora también hay mucha debilidad y me parece que esa debilidad se ha incrementado con lo que Macri intentó hacer de una autocrítica que no fue sincera y todo el mundo sabe que no fue sincera. Porque cuando él dice desatendí la macroeconomía por enfocarme en cosas puntuales, vaca muerta, llevando adelante esta visión del empresario que se ocupa de las cosas concretas, ahí Macri miente. Porque el libro de Melconian, a quien conozco personalmente y en una época colaboramos trabajando en el 2011 pensando que tal vez había alguna chance, eh, cuando se hicieron los primeros meetings se eligió por una visión macro, que fue la visión Be Happy. Seamos felices, dejemos, no nos ajustemos, no digamos la verdad. O sea, hubo una opción. No es cierto, como dice el expresidente Macri, de que él no se dio cuenta y no le prestó atención. Y el segundo hecho que viene a corroborar eso, y es lo que a mí me confirma que hoy Macri resta, es que cuando, yo no sé si vos te acuerdas, cuando se reunieron un fin de semana, durante algunas horas, Melconian era ministro de Economía. Pero ¿cuál fue la condición que aparentemente puso? Bueno, que Peña debía salir de su posición de poder, a lo cual Macri no quiso. O sea que Macri tuvo la opción de enfocarse en lo macro y sacrificó el equilibrio, sacrificó una buena orientación macroeconómica en función de la lealtad hacia una persona y con eso sacrificó a todos los argentinos. Entonces ya Claro. basta de Macri, que Macri haga un paso al costado, porque ni siquiera es capaz de decir, me equivoqué, elegí mis lealtades, elegí mi grupo de amigos y hoy me comporto como un empresario echándole la culpa a mi subordinado. Así que en estas dos coaliciones que son débiles, donde los liderazgos están flojos, el país se debate en una debacle de no tener rumbo, de estar en un caos, de estar con una tasa de inversión que se derrumba permanentemente, con un consumo de los activos que no se reponen, las cosas que no se amortizan en Argentina. Es decir, seguimos en caída, la situación es muy preocupante realmente. Ese sería el primer panorama que yo veo. Está muy Ahora, bueno, déjame que pero diga lo siguiente. sí, dale, dale, dale. Dale, dale. Sí, yo digo, en este escenario entra, me parece, la carta de Cristina, el llamado al acuerdo de Cristina. Entonces, ¿cómo debe interpretarse eso? Bueno, me parece que
un gobierno que ha potenciado el déficit en 300%, que tiene una emisión entre base monetaria, el ELIX y pases de 4, billones de pesos, de casi 5, que tiene reservas líquidas de 2.400 millones, ¿sabes? Eso te da un dólar de cobertura, de conversión, de casi 2.000 pesos. Entonces, imagínate, estamos al borde del abismo, digamos. Estamos en una situación muy, muy delicada. Entonces ahora viene esto, la pregunta es ¿por qué quiere llamar a un acuerdo, Cristina? ¿Y un acuerdo con quién? Porque el acuerdo es claro, tiene que ser un acuerdo para apretar los dientes y los argentinos hacer lo que tenemos que hacer, que es dar una señal, un plan, un cronograma de cómo vamos a reducir el déficit fiscal, cómo vamos a disminuir la tasa de emisión monetaria, cómo vamos a desregular la economía, cómo vamos a abrir la economía, porque vos fíjate que ahora ya empiezan a venir los tours de compra, van a empezar a aparecer algunos dólares en Argentina, pero lo que hace falta es liberar la creatividad, la iniciativa de la gente. O sea que no es cuestión solo de decir, bueno, hagamos un gran acuerdo entre todos, porque eso viene de los fabricadores seriales de déficit de emisión monetaria y de gente que hasta ahora ha llevado el país a un desastre, porque todo lo que se nos dijo, que íbamos a paralizar la circulación del capital, la fluidez, la reproducción del capital en función de lo sanitario, terminó con una economía derrumbada, donde el movimiento del capital fue bloqueado permanentemente, donde la rotación del capital se desaceleró dramáticamente, es decir, se atacó a la lógica del propio capital. ¿Y en nombre de qué? De un supuesto plan sanitario que terminó siendo un fracaso total. Así que ahora ellos nos llaman a... La pregunta es, el llamado ¿a qué se debe? Yo a veces pienso, digo, ¿no será que ya tiene las cosas arregladas para el futuro, que ya tiene señales la ex presidenta Cristina de que las cosas en la Corte le van a salir más o menos bien, de No, que el desgaste... todo lo contrario, Roberto, discúlpame que te interrumpa. Yo creo que no tiene arreglado nada y ese es el problema. Esta carta deja entre telones muy complicados, pero hay un problema que yo le sumo a lo que vos hablabas antes de que Macri tiene que retirarse. Yo coincido contigo, pero acá aparece la duplicación de temas que es gestión versus votos. Vamos a ponerlo a Larreta, si vos querés. Larreta hoy es el hombre que mejor imagen tiene en el país. La gente le da una imagen positiva por encima del 50% y una negativa muy baja. Está mejor que todo el mundo. La pregunta es, cuando llegue el momento de votar, ¿la gente lo vota? ¿Lo votaría? Porque es muy distinto. La gente de repente le gusta a alguien porque le gusta la voz que tiene. Casos como el de Alfonsín, por ejemplo, que era imagen, la voz, el timbre, el campaneo ese que tenía. Era un gran decidor, decía muy bien las cosas. Bueno, era una conjunción de maravilla y le ganó las elecciones, a la cual yo pienso que colaboró Herminio Iglesias quemando el cajón ahí en la 9 de julio. Pero no hay que pensar que si lo queremos en el 23 a Larreta en el poder, va a necesitar de Macri, porque Macri tiene carisma. La gente hoy no le gusta porque está embroncada con Macri, pero la gente olvida muy rápido. Me parece que ahí vamos a tener una complicación. Vamos a ver qué pasa el año que viene con la legislativa. Si en la legislativa el gobierno pierde por paliza, entonces decimos, bueno, el pueblo argentino está evolucionando. Si quedan ahí nomás empatados, bueno, hay que empezar a preocuparse, realmente. Pero quiero irme a otro tema. Se pusieron de moda las usurpaciones de manos de este señor Grabois. Y cae en el centro de escena el caso de Echeverre. Me gustaría conocer tu opinión sobre ambas cosas, usurpaciones y caso Echeverre. Bueno, me parece que las usurpaciones han sido una cuestión gravísima que apuñala en el corazón a
a la Argentina, porque cuando recién hablamos nosotros de la tasa de inversión, lo primero que tenemos que responder es si nosotros respetamos la propiedad privada y la seguridad jurídica, y esto viene a decir que no, porque no es solo Buenos Aires, sino que es también el resto del país, en Córdoba, en el sur, y hay ambigüedad por parte de la reacción del gobierno. Entonces lo que uno ve es que Argentina no tiene las condiciones básicas, y este es el problema. Cuando nosotros hablamos recién de base monetaria, del IX, ajuste fiscal, son todas cuestiones técnicas, pero lo que subyace ahí es una mirada sobre los valores que nosotros tenemos en la Constitución, y claramente la usurpación ha sido un ataque brutal a los valores. O sea que yo diría que en ese sentido estamos ante un tsunami de destrucción de la credibilidad del país. Ya nosotros habíamos tenido pequeños terremotos, porque vos mirás el corralito, mirás el corralón, mirás todas esas cosas, y comparado con esto fueron pequeñas cosas. Esto es directamente muy grave. Acá lo que se está atacando es la estructura jurídica de la propiedad privada, donde se desconoce, ¿no es cierto?, el valor de los documentos públicos que dicen, bueno, fulano tal compró esta propiedad, es de él y tiene derecho a defenderla y a pedir el uso de la fuerza pública para defenderla. O sea que respecto a las usurpaciones, yo creo que es justamente uno de los símbolos más graves de lo que está ocurriendo en Argentina. Y respecto a lo de la familia Echeverri en particular, me parece que ahí lo que tiene que jugarse es que una interna familiar no se resuelva a través de estas cosas que se han intentado hacer, pero obviamente que hay que desalojar. Vos no podés discutir una situación jurídica respecto a una herencia dentro de una familia con usurpadores, mantener eso, convalidar el delito, en nombre de que no está claro el derecho de los herederos. Entonces, claramente, yo creo que no se puede poner en duda el daño de la usurpación en función de que hay una interna al interior de una familia que lleva a desencuentros entre los miembros, ¿no? Pero si vos me preguntas, yo creo que Vicentín quedó chico comparado con esto, Rubén. Entonces es una secuencia. Yo nunca vi semejante ataque a los valores constitucionales. Bueno, pero ahí hay un tema, Roberto, que me parece que sería digno que pudiéramos tener una opinión tuya también. Yo pienso que hay derechos fundamentales, ¿no? Si querés, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Algunos dicen que son derechos absolutos, que son inamovibles. Pero cuando vos ves dentro del panorama del Poder Judicial a jueces y fiscales que dicen, sí, tiene razón, es una usurpación, pero resulta que el individuo no tenía dónde ir y entonces, bueno, tomó el terreno, hay que ver también No hay vuelta de conjugación de nada. Esto es un derecho de propiedad que no se puede meter uno adentro de un terreno, de una casa. La justicia tiene que actuar inmediatamente y la policía también inmediatamente. Yo antes, en el comienzo del programa, decía que si alguien tiene un problema y va y usurpa una propiedad, una casa, por ejemplo, ese es su problema. Pero la justicia debe velar por el problema del damnificado, no del usurpador. Porque si no trastocamos todo, Roberto. Me gustaría saber qué opinión tenés vos hoy de esta justicia que nos toca, por lo menos desde mi punto de vista, de un vía crucis para todo el país. Bueno, es que los jueces no pueden agarrarse de las consecuencias de haber atacado sistemáticamente las bases del único sistema que sacó a la gente de la pobreza, porque la normalidad del mundo ha sido que el mundo ha sido pobre. El milagro que existió fue que en los últimos 200 años, especialmente en los últimos 70 u 80, el capitalismo fue capaz de crear una gran riqueza y sacar muchísima gente de la pobreza. Ahora, como acá en Argentina nosotros atacamos justamente el capital y el ejemplo más claro de la creación de pobreza
por ir contra el capitalismo fue la pandemia, la reacción a la pandemia a través de esta cuarentena jurásica que se hizo. Entonces lo que se hizo, se metió un palo en la circulación del capital, se destruye la lógica circulatoria, la lógica de la fluidez, la lógica de la velocidad, la lógica de la rotación, la lógica de la reconstrucción permanente, y vos destruís. Ahora, Argentina vino a destruir sistemáticamente porque no se quiere, tal vez peronistas somos todos, en el sentido de que querés vivir del Estado y no querés trabajar, entonces la sociedad está sufriendo esto. Ahora que hemos convertido a Argentina en una fábrica de pobres, ahora que la clase baja es el 60% de la población, ahora que se destruyeron como 15 o 20 puntos de la clase media, ahora venimos diciendo, ay, pobrecito, los pobres, permitémoslo que usurpe. Pero entonces vos sos cómplices si permitís que usurpen, porque estás destruyendo las condiciones de recuperación del capital, que es lo único que va a sacar a los pobres de la pobreza. Y los pobres van a tener que trabajar, van a tener que pagarse el pan con el sudor de su propia frente a partir de una sociedad que te haga trabajar, sudar, esforzarte, romperte todo. Entonces, si un juez viene a decir, no, pobrecito, ¿dónde lo pongo? Él no puede quedarse en eso, él simplemente está lidiando con las consecuencias de una justicia que no actuó durante décadas, que contribuyó a la decadencia argentina, a la destrucción de las condiciones de estabilidad y funcionamiento del capital. No se puede ser tan cortoplacista, Rubén. Hay que recuperar cuanto antes las condiciones. Pero te digo, hoy por hoy, estamos en un terremoto de destrucción de la credibilidad argentina. Es como que hubiera caído acá un meteorito, hubiera hecho una perforación de 500 kilómetros de profundidad y allá está la credibilidad. Esto va a llevar muchos años. Entonces, no vengamos ahora con esa contemplación de los pobres, porque han sido ellos los que fabricaron a los pobres. Que no sean tan hipócritas. Está bien, Roberto, dejémoslo ahí porque nos van a cortar la luz, nos recontrapasamos, como siempre. Te mando un gran abrazo, gracias por haber participado del programa. No, gracias a vos, Rubén, por ser tan atento siempre y acordarte. No, por favor, un gusto.